Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. No recuerdo haber visto anuncios, carteles ni preparativos. Y, sin embargo, aquella noche, al regresar del trabajo, encontré la feria en la entrada del pueblo. Las luces se alzaban contra la oscuridad del campo, parpadeando en colores imposibles, más vivos que cualquier neón que hubiese visto antes. El aire olía a azúcar tostada y a algo más, un aroma metálico, como de hierro húmedo, que se mezclaba con el dulce hasta volverse extraño. La música llegaba amortiguada, como si viniera de un lugar muy lejano, pese a que las atracciones estaban a pocos pasos. Había una noria girando lentamente, carruseles con caballos que se movían al compás de un organillo y carpas iluminadas donde sombras alargadas gesticulaban tras las lonas. Me sorprendió no reconocer a nadie entre la multitud. No era raro que llegaran feriantes de fuera, pero ni siquiera los rostros de los visitantes me resultaban familiares. Sus gestos eran lentos, como si todos se movieran bajo el agua. Algunos vestían ropas anticuadas, casi de otra época, otros, prendas demasiado nuevas, brillantes, que parecían hechas de un material que no reflejaba bien la luz. Me acerqué al primer puesto, donde un hombre de piel cenicienta vendía algodones de azúcar que chisporroteaban como brasas. Me ofreció uno con una sonrisa demasiado amplia, y cuando hablé para preguntarle cuánto costaba, noté que sus dientes eran del mismo color que el algodón. Decidí seguir caminando, evitando el contacto visual. Pasé junto a una montaña rusa que crujía como si estuviera hecha de huesos, y noté que cada vez que un vagón pasaba por la curva más alta, las personas dentro no gritaban, sino que se quedaban en silencio, con las bocas abiertas de par en par. Al fondo, vi una carpa más grande que las demás. Su lona roja estaba decorada con símbolos que no reconocía, y frente a ella había una mujer alta, envuelta en un vestido que parecía cambiar de color con cada parpadeo. Me hizo un gesto para que me acercara. No sé por qué lo hice. Quizá porque, a pesar del miedo que empezaba a crecer en mi pecho, sentía una atracción imposible de ignorar. Cuando crucé el umbral de la carpa, la música y las voces se apagaron por completo. Solo quedaba un silencio espeso, interrumpido por un suave repiqueteo metálico que venía del centro. Y allí, bajo una luz amarillenta, me di cuenta de que no estaba solo, y que lo que me miraba no era exactamente humano. En el centro de la carpa había una mesa circular, cubierta con un paño negro que llegaba hasta el suelo. Encima descansaba una caja metálica, del tamaño de una maleta pequeña, cubierta de grabados diminutos que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo. La mujer que me había hecho pasar se colocó frente a la mesa. Su rostro estaba oculto bajo una máscara de porcelana blanca, sin más rasgos que dos agujeros ovalados en el lugar de los ojos. Y, sin embargo, sentí su mirada atravesarme. «Es tu turno», dijo, aunque sus labios no se movieron. La voz resonó dentro de mi cabeza. No entendía a qué se refería, pero ella levantó la tapa de la caja. En su interior, en lugar de objetos, había una especie de líquido negro que parecía absorber la luz. Me incliné para mirar mejor y el líquido reaccionó, formando ondas que dibujaron mi reflejo. Pero no era yo. En esa imagen, mi rostro estaba envejecido, con arrugas profundas y ojos vidriosos. Llevaba una ropa que no recordaba haber usado nunca, y detrás de mí, en la imagen, se extendía la misma feria, solo que en ruinas, con las luces apagadas y los puestos abandonados. Retrocedí, pero la mujer dio un paso hacia adelante y me tomó la muñeca con una fuerza inhumana. Sus dedos estaban fríos, y al contacto, un zumbido bajo llenó la carpa. «Ya entraste», susurró dentro de mi mente. «No puedes irte sin dar algo a cambio». Sentí un tirón en el pecho, como si algo se desprendiera de mí, y por un instante perdí la noción del lugar. Cuando recobré el sentido, estaba de nuevo fuera de la carpa, pero la feria parecía distinta, la música era más lenta, las luces más opacas. Y lo peor, era que no reconocía a nadie, no solo entre los feriantes, sino tampoco entre las pocas personas que caminaban a mi lado. Eran rostros que jamás había visto, y me miraban como si yo fuera parte del espectáculo. Giré sobre mis talones para marcharme, pero el camino de entrada al pueblo ya no estaba. En su lugar, solo había más feria, extendiéndose en una dirección interminable. Decidí avanzar en línea recta,
esperando que en algún punto la feria terminara y apareciera el camino al pueblo. Pero, a cada paso, las atracciones cambiaban, como si se reacomodaran a mi alrededor. Pasé junto a un puesto de tiro al blanco, donde los objetivos no eran dianas, sino pequeñas jaulas con pájaros de plumaje oscuro. Cada vez que uno de los jugadores acertaba, el ave desaparecía en un destello rojo, dejando solo plumas flotando en el aire. Los feriantes celebraban, pero los participantes permanecían inmóviles, con expresiones vacías. Más adelante, un laberinto de espejos se erguía como un bloque de cristal bajo luces estroboscópicas. Entré sin pensar, buscando un atajo, pero los reflejos que me devolvían no eran míos. Algunos mostraban versiones de mi niño, adolescente, anciano, y otros, algo completamente distinto, una figura alargada, sin boca, con ojos brillantes que me seguía desde cada ángulo. Logré salir corriendo y me topé con la noria. Las cabinas se movían lentamente, y por alguna razón me pareció que desde allí podría ver todo el recinto y encontrar una salida. Subí, ignorando las manos frías del operador que cerró la puerta detrás de mí. La noria comenzó a elevarme, pero en lugar de ver el campo más allá de la feria, solo veía más y más atracciones extendiéndose hasta el horizonte. No había fin. En la cabina frente a la mía, vi a la mujer de la máscara de porcelana. Seguía inmóvil, pero ahora la máscara estaba agrietada, y en las grietas se filtraba un líquido oscuro que goteaba al vacío. Cuando la noria alcanzó su punto más alto, todo se detuvo. Las luces parpadearon y se apagaron. En el silencio absoluto, escuché un susurro que no venía de ningún lado en concreto. El intercambio no está completo. Unas manos se cerraron sobre mis tobillos desde el suelo de la cabina. No eran humanas, tenían demasiados dedos, y sus uñas se clavaban como garras. Intenté liberarme, pero el tirón fue tan fuerte que caí de rodillas, y el suelo bajo mí comenzó a hundirse, como si fuera líquido. La última imagen que vi antes de ser tragado fue la feria desde arriba, un círculo perfecto en medio de la nada, girando lentamente, como un reloj sin manecillas. Desperté de pie, en medio de la entrada del pueblo. El amanecer teñía de gris las fachadas, y la carretera estaba vacía. No había rastro de luces, ni música, ni olor a azúcar tostada. Solo el silencio habitual de la mañana. Por un momento pensé que todo había sido un sueño. Pero al bajar la vista vi que en mi mano sostenía algo, un ticket arrugado, amarillento, con una fecha impresa, de hacía más de 100 años. Lo dejé caer como si quemara. Caminé hacia mi casa, intentando asimilar lo que había pasado, pero noté algo inquietante. Cada persona que cruzaba por la calle me miraba con curiosidad, como si fuera un extraño. Incluso vecinos de toda la vida ladeaban la cabeza al verme, sin reconocerme. Entré en casa y busqué mi cartera, mi documentación, cualquier cosa que probara quién era. Pero mi DNI no estaba. En su lugar, había una tarjeta del mismo material extraño que la lona de la carpa, con un número en relieve y un símbolo que recordaba a los grabados de la caja. Esa noche, incapaz de dormir, escuché música en la distancia. No eran canciones modernas, sino el mismo organillo que había oído en la feria. Salí a la ventana y miré hacia la entrada del pueblo. No había nada. Pero en el reflejo del cristal vi otra cosa, detrás de mí, la noria, girando lentamente bajo un cielo oscuro, y mi propio rostro, ahora oculto bajo una máscara de porcelana agrietada. Entendí entonces lo que la mujer había dicho: no puedes irte sin dar algo a cambio. Yo me había ido, pero no del todo. Y cada vez que alguien nuevo llega al pueblo, escucho dentro de mi cabeza la misma frase que me atrapó. Es tu turno. La carretera de tierra serpenteaba entre colinas cubiertas de pinos, y la niebla densa hacía que todo pareciera más lejano de lo que realmente estaba. Había estado conduciendo durante horas, buscando algún sitio donde pasar la noche, cuando vi el cartel oxidado, Loma Alta 2 km. El camino se estrechó y, finalmente, apareció el pueblo. No era más que una hilera de casas de madera y piedra, con tejados hundidos y ventanas tapiadas. No vi movimiento alguno, ni coches, ni humo saliendo de las chimeneas. Decidí parar en lo que parecía la plaza central, junto a una fuente seca. Allí, sentado en un banco, había un anciano. Llevaba un sombrero raído y una chaqueta que parecía tan vieja como él. Cuando bajé del coche, me observó sin moverse. No quedan posadas, dijo antes de que pudiera abrir la boca, pero puedes quedarte en la casa de huéspedes, si no te importa la compañía. La frase me desconcertó,
pero asentí. Me llevó hasta una vivienda de 2 plantas al final de la calle principal. El interior estaba sorprendentemente limpio, aunque olía a madera húmeda. Mientras me mostraba la habitación, le pregunté si vivía solo en el pueblo. El anciano sonrió, pero no de forma amable. No estoy solo. Ellos aún están aquí, pero no como antes. Quise saber a qué se refería, pero se limitó a decir que lo entendería si me quedaba hasta la noche. Antes de irse, me advirtió. Si escuchas pasos fuera, no abras la ventana. Ni siquiera mires. Me quedé de pie junto a la cama, intentando procesar sus palabras. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas, y el silencio del pueblo pesaba como una losa. Cuando llegó la medianoche, lo escuché por primera vez, el murmullo de voces, lejano pero constante, como si decenas de personas caminaran por la calle. Recordé su advertencia, pero la curiosidad fue más fuerte. Me acerqué a la ventana y aparté ligeramente la cortina. Al principio no vi nada, solo la neblina arremolinándose en la calle. Pero entonces, las siluetas empezaron a materializarse. Eran figuras humanas, decenas de ellas, caminando en silencio, con movimientos lentos y sincronizados. No tenían rasgos claros. Sus rostros parecían difuminarse, como si estuvieran hechos de humo o de un material que la luz no podía tocar. A cada paso, sus pies no parecían tocar el suelo, y las sombras que proyectaban se movían en direcciones opuestas a las de sus cuerpos. Entre ellos reconocí detalles inquietantes: un vestido de novia amarillento, un sombrero de ala ancha, un abrigo militar raído, prendas de épocas distintas, como si la calle estuviera llena de personas de diferentes décadas. Una de las figuras se detuvo y giró la cabeza hacia mi ventana. No tenía ojos, solo 2 huecos negros que parecían absorber todo lo que miraban. Sentí un frío penetrante que me hizo retroceder de golpe. El murmullo de voces se volvió más claro. No era un idioma que conociera, pero cada palabra se clavaba en mi mente como un eco antiguo, casi doloroso. La puerta de la habitación se abrió lentamente, y el anciano entró sin saludar. Me miró con una mezcla de decepción y resignación. «Te dije que no miraras». Le pregunté qué eran esas cosas. Él suspiró, como si hubiera repetido la misma explicación demasiadas veces. «Son los que vivieron aquí. No se fueron, pero tampoco se quedaron. Están atrapados entre un momento y otro, y cada vez que alguien nuevo llega, intentan que se una a ellos». Sentí que la habitación se volvía más fría. El anciano dio un paso hacia mí y me tomó del brazo. «Ahora ya saben que estás aquí». El anciano cerró la puerta con cerrojo y apagó la lámpara de aceite. La oscuridad fue casi total, salvo por un débil resplandor que se filtraba por las rendijas de las contraventanas. «No hagas ruido», susurró. «Si creen que ya estás con ellos, seguirán de largo». Pero no lo hicieron. Las siluetas empezaron a detenerse frente a la casa. Escuché un roce suave, como uñas o huesos golpeando la madera, seguido de un silencio tan denso que podía oír mi propia respiración acelerada. Algo se deslizó por la rendija inferior de la puerta, una sombra líquida que se extendió como un charco, palpando el suelo. El anciano sacó un pequeño frasco de cristal de su bolsillo y lo agitó. Dentro había polvo gris que esparció sobre la sombra. Al contacto, ésta se encogió con un sonido agudo, como el chillido de un metal al romperse. «Ceniza de campana», murmuró. La última que sonó en loma alta antes de que todo cambiara. Le pedí que me explicara, y él se sentó en el borde de la cama. Afuera, el murmullo regresaba, cada vez más cerca, como si rodearan la habitación. Hace muchos años, una tormenta cayó sobre el pueblo. Pero no era una tormenta normal. La niebla no se fue nunca, y con ella vino algo que se llevó a todos, pero no sus cuerpos. Desde entonces, salen cada noche a buscar a quien respire todavía. Me miró fijamente, y en su voz había una gravedad que no había sentido antes. «Yo estoy aquí porque me necesitan. Debe quedar al menos uno vivo para que el ciclo continúe. Si me voy, buscarán a otro». El golpeteo en las paredes se volvió más fuerte, y algo arañó la madera justo detrás de mi cabeza. «Y ahora que te han visto, ya no solo me buscan a mí». El anciano me miró con una expresión que era una mezcla de compasión y alivio, como si estuviera a punto de entregarme una herencia que no quería. «Si te quedas aquí esta noche y sobrevives hasta el amanecer, ellos te dejarán, pero solo si tomas mi lugar». Quise protestar, pero las paredes temblaron. Afuera, el murmullo se había convertido en un coro gutural, y los golpes en la puerta eran cada vez más violentos.
El anciano se puso de pie y tomó un viejo farol que emitía una luz débil, amarillenta. Yo ya estoy cansado, dijo. Mi turno terminó. Abrió la puerta antes de que pudiera detenerlo. La niebla entró de golpe, y con ella, las figuras. No caminaron, flotaron hacia él, atravesando el umbral como un río oscuro. El anciano no se resistió. La sombra de su cuerpo se desdibujó, y en cuestión de segundos ya no estaba. Solo quedó su sombrero, caído en el suelo. Las figuras se detuvieron. Todas giraron hacia mí. Quise retroceder, pero la habitación parecía más pequeña, como si las paredes se cerraran lentamente. En mi bolsillo, noté un objeto que antes no estaba, el frasco de ceniza de campana. Instintivamente lo sostuve con fuerza. Al hacerlo, el coro de voces se calmó. Una a una, las figuras se apartaron, retrocediendo hacia la calle. La última que se movió fue la más alta, que se inclinó hacia mí y dejó caer unas palabras en un idioma roto, pero que entendí sin saber cómo. Ahora eres el último. El silencio regresó. Al amanecer, me encontré solo en la plaza, con la niebla disipándose lentamente. Todo parecía tranquilo, pero sabía que no me había salvado, solo había heredado la carga. Esa noche, cuando el sol se puso, escuché los pasos y el murmullo acercándose. Me quedé sentado junto a la puerta, con el frasco en la mano, esperando. Porque en Loma Alta siempre debe quedar uno vivo. Y ahora, soy yo. Llegué a ese pueblo por accidente. La carretera principal estaba cortada por un desprendimiento, y el desvío me llevó por un camino estrecho, rodeado de campos secos y postes eléctricos inclinados. El lugar se llamaba Sanjarque, según un cartel oxidado en la entrada. No parecía tener más de una docena de casas desperdigadas. No había tráfico, ni tiendas abiertas, ni personas a la vista. Solo un perro flaco que me observó desde la sombra de un porche y un campanario al fondo, que parecía inclinarse ligeramente hacia un lado. No pensaba quedarme, así que giré el coche y seguí la única salida que encontré. La carretera avanzaba recta unos minutos, luego una curva amplia, y, sin saber cómo, estaba de nuevo frente al mismo cartel de Sanjarque. Me detuve, confundido. Revisé el GPS del móvil, pantalla en negro, sin señal. Lo intenté otra vez, tomando otro camino que salía por la parte trasera del pueblo. Era un camino más estrecho, de grava. Tras varios minutos, pasé junto a una hilera de árboles retorcidos, y al cruzar una pequeña loma, el coche volvió a entrar a Sanjarque. No podía ser. Al pasar por la plaza, noté algo extraño, faltaban un par de casas que había visto antes. Donde antes había un edificio de 2 plantas, ahora solo quedaba un solar vacío, con maleza creciendo entre montones de ladrillos rotos. Seguí conduciendo, con el corazón acelerado. Encontré una tercera carretera y la tomé, decidido a probar suerte. Era más larga, con tramos donde el asfalto desaparecía, y por un momento creí que esta vez lograría salir. Pero al tomar una curva cerrada, ahí estaba otra vez el maldito cartel oxidado. Y ahora, faltaban todavía más casas. La tercera vez que volví a la plaza, el perro ya no estaba. El campanario, que antes estaba torcido, ahora se erguía recto, pero la iglesia parecía más vieja, con grietas más profundas y vidrieras rotas. El aire tenía un olor extraño, una mezcla de óxido y madera húmeda. Aparqué frente a lo que quedaba de una tienda. La fachada estaba intacta, pero el interior era un hueco vacío, como si alguien hubiera arrancado las paredes y el suelo de un solo tirón. Me asomé, y el eco de mis pasos pareció viajar más allá de lo que la estructura permitía, como si hubiese un espacio imposible al otro lado. Intenté mantener la calma. Volví al coche y probé otra salida, siguiendo un camino de tierra entre campos de girasoles secos. Esta vez manejé durante más de 20 minutos sin ver el pueblo, hasta que una sombra enorme pasó por encima de mí, tapando el sol. No había nubes. Miré hacia arriba y no vi nada, pero sentí un zumbido grave que me hizo doler el pecho. Entonces, al tomar la siguiente curva, vi el campanario de Sanjarque, de pie en mitad del camino, como si el resto del pueblo hubiera desaparecido. Ya no quedaban calles. Solo el campanario y 3 casas aisladas a su alrededor. Me acerqué a una de ellas buscando a alguien, pero dentro solo había muebles cubiertos por sábanas y un reloj de péndulo que marcaba la misma hora que cuando había entrado al pueblo por primera vez. Algo empezó a moverse afuera. Un sonido de pasos, lentos y arrastrados, rodeó la casa. Me asomé por una ventana,
al otro lado de la calle, vi una figura muy alta, cubierta con un saco oscuro que ocultaba su cabeza. No caminaba como una persona, se deslizaba, y cada vez que pasaba junto a una casa, ésta desaparecía, dejando solo terreno vacío. Me di cuenta de que no solo estaba atrapado. El pueblo se estaba borrando, y yo estaba dentro. Salí de la casa y corrí hacia el coche. El aire se había vuelto más espeso, como si costara atravesarlo. Cada respiración era un esfuerzo, y el zumbido grave seguía vibrando en mi pecho, más intenso que antes. Puse el motor en marcha y me lancé por la calle que quedaba, sorteando escombros y solares vacíos. A cada lado, las casas iban desapareciendo, como si se deshicieran en una nube de polvo que el viento arrastraba hacia el campanario. A través del retrovisor, vi que la figura alta me seguía. No corría ni se apresuraba, avanzaba con la misma calma, pero cada vez que parpadeaba parecía más cerca. El saco que cubría su cabeza se movía levemente, como si algo dentro respirara. Giré bruscamente hacia lo que quedaba de una calle lateral. Allí solo quedaba una casa en pie, más allá, un campo vacío. Pero al cruzarlo, el suelo cambió. No era tierra, sino una superficie gris y lisa, como piedra pulida, que reflejaba el cielo de forma distorsionada. De repente, delante de mí, apareció de nuevo el cartel oxidado de Sanjarque. Me detuve, desesperado. Ahora solo quedaba el campanario. Las casas habían desaparecido por completo, incluso la plaza. El perro, las calles, los postes eléctricos, todo había sido tragado. La figura estaba a pocos metros. No podía verle el rostro, pero sentí que me observaba desde dentro del saco. No había odio ni prisa en su presencia, solo una certeza: yo no iba a salir de allí. En ese momento, escuché un repique sordo. La campana del campanario, que había estado muda desde mi llegada, sonó una sola vez. El sonido reverberó por el aire inmóvil, y el pueblo entero tembló bajo mis pies. Entonces lo entendí, no estaba encerrado por accidente. Había llegado justo cuando el ciclo terminaba, y alguien tenía que quedarse. La campana dejó de sonar, y el silencio que quedó fue tan pesado que sentí que podía aplastarme. Frente a mí, el campanario se mantenía en pie como la última pieza de un rompecabezas a punto de desmoronarse. La figura alta se detuvo junto a la puerta de madera y levantó lentamente el saco que cubría su cabeza. No había rostro. No había nada. Solo un hueco profundo, una ausencia absoluta, como si mirara dentro de un agujero en la realidad. Y ese vacío comenzó a moverse hacia mí. Sentí un tirón en el estómago, como si algo invisible intentara arrastrarme hacia ese hueco. Me aferré al coche, pero el metal crujió y se deformó bajo mis manos. La piedra pulida del suelo empezó a agrietarse, dejando entrever un abismo negro sin fondo. Las grietas se extendieron y tragaron el campanario. Un viento helado salió del vacío y me arrancó el aliento. El zumbido grave se convirtió en un pulso rítmico, como un corazón enorme latiendo bajo la tierra. En un instante, comprendí, el pueblo no desaparecía, se cerraba sobre sí mismo, como una puerta que se cierra para siempre. Y el último que quedara dentro debía formar parte de lo que lo mantenía vivo, para que volviera a abrirse algún día. El suelo se derrumbó bajo mis pies, y caí hacia la oscuridad. No sentí el golpe. No hubo dolor. Solo una calma extraña. Cuando abrí los ojos, estaba de pie junto al cartel oxidado de Sanjarque. El pueblo estaba entero otra vez. Las casas, el perro, el campanario torcido. Un coche se acercaba por la carretera, como yo había hecho antes. Y en ese momento supe cuál era mi papel. Esperar. Esperar a que alguien más llegara, para que los caminos se cerraran de nuevo. Llegué a Valdoro una tarde de finales de invierno, cuando el aire aún tenía ese frío seco que parece colarse por los huesos. No tenía intención de quedarme mucho tiempo, solo hacía una parada breve antes de continuar hacia la ciudad. En la posada, la dueña, una mujer baja, de cabello recogido y manos huesudas, me advirtió que esa noche no debía salir a la calle. No me dio una explicación clara, solo dijo que al amanecer habría movimiento y que lo mejor era observar desde una ventana, sin hacer ruido. No insistí. Esa clase de supersticiones son comunes en pueblos pequeños, y no quería parecer irrespetuoso. Sin embargo, su tono no sonaba a superstición, sino a advertencia real. Me alojaron en una habitación en la planta alta, con una ventana que daba a la calle principal. Desde allí podía ver el campanario,
el empedrado y una hilera de farolas de luz amarillenta. La noche avanzó en calma, pero poco antes del amanecer me despertó un silencio anormal. No era el silencio habitual de un pueblo dormido. Era algo más profundo, una ausencia total de sonido. Ni un perro ladrando, ni un insecto, ni siquiera el susurro del viento. Me acerqué a la ventana y fue entonces cuando los vi. Al principio creí que eran peregrinos. Venían desde la plaza, caminando en una línea perfecta, todos vestidos con túnicas oscuras que les cubrían de pies a cabeza. No portaban velas ni estandartes, ni hacían ruido alguno. Sus pasos parecían sincronizados, pero el empedrado no producía eco. No se miraban entre ellos. Tampoco miraban a los lados. Todos llevaban el rostro cubierto por una tela gris, sin aberturas para los ojos o la boca. La procesión giró por la calle y pasó justo bajo mi ventana. Me incliné apenas para seguirlos con la mirada. Conté 27 figuras. El último, más alto que el resto, cargaba sobre sus hombros algo envuelto en una manta negra. Los vi desaparecer por la carretera que salía del pueblo, tragados por la neblina matinal. Y cuando se marcharon, el silencio se rompió. Los perros comenzaron a ladrar, una campana sonó a lo lejos, y el pueblo recuperó su vida como si nada hubiera ocurrido. Bajé a desayunar y pregunté por ellos. La dueña de la posada me miró sin sonreír. No pregunte. Y, sobre todo, no lo siga. Intenté seguir con mi día como si nada, pero la imagen de aquellas figuras silenciosas no salía de mi cabeza. A cada paso por las calles de Valdoro, sentía que los vecinos me observaban de reojo, como si supieran que yo había visto algo que no debía. En la pequeña tienda de comestibles, pregunté casualmente si había alguna festividad en esta época del año. El tendero, un hombre calvo y con gafas gruesas, dejó de pesar las naranjas y me clavó una mirada fija antes de responder con voz baja. Aquí no celebramos nada. Me fui sin insistir, pero noté que una anciana que barría la puerta de su casa me observaba fijamente, sin pestañear. Al cruzar la calle, murmuró algo que no entendí, aunque juraría que mencionó la palabra vigilia. Esa tarde, mientras paseaba cerca del límite del pueblo, vi huellas recientes en el barro, todas del mismo tamaño, todas alineadas en fila, como si fueran de personas que caminaban una detrás de otra. Las seguí unos metros, pero se perdían en un camino estrecho que se internaba en un bosque espeso. Pensé en lo que había dicho la dueña de la posada, no seguirlos. Pero la curiosidad empezó a pesar más que la advertencia. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el último miembro de la procesión cargando ese bulto envuelto en una manta negra. Imaginaba lo que podía haber dentro, una estatua, un ataúd, algo más, vivo. Me levanté antes del amanecer, me puse un abrigo y esperé junto a la ventana. La calle volvió a sumirse en ese silencio absoluto, y desde la plaza comenzaron a aparecer las figuras encapuchadas, exactamente igual que la noche anterior. Esta vez, en cuanto pasaron bajo mi ventana, salí con cuidado y comencé a seguirlos, manteniendo una distancia prudente. Nadie se giró, nadie pareció notar mi presencia. Avanzamos por las calles hasta salir del pueblo, adentrándonos por la carretera. La niebla matinal nos envolvía como un muro blando, y cada paso que daba parecía llevarme a un lugar más apartado del mundo. Finalmente, el camino se bifurcó y ellos tomaron el sendero que había visto el día anterior, el que entraba en el bosque. Me detuve. No se escuchaba nada salvo el roce de la tela contra el suelo. Las copas de los árboles oscurecían el amanecer, y sentí que cruzar ese límite sería como entrar en un lugar donde las reglas eran distintas. Pero ya estaba demasiado lejos para volver. El sendero se cerraba sobre nosotros, cubierto por ramas bajas y enredaderas que parecían moverse ligeramente al paso de la procesión. No había viento. Sin embargo, las hojas susurraban, como si murmuraran entre ellas en un idioma que no entendía. La fila de encapuchados se movía con la misma cadencia, sin detenerse ni variar el ritmo. El último, el más alto, seguía cargando el bulto envuelto en la manta negra. A cada paso, ese bulto parecía más pesado, lo notaba en la ligera inclinación de su espalda. Tras unos minutos, llegamos a un claro oculto entre los árboles. En el centro había un pozo circular, construido con piedras muy antiguas, cubierto parcialmente por una tapa de madera. La procesión se detuvo alrededor del pozo en un círculo perfecto. Nadie hablaba. Nadie hacía el más mínimo sonido. El último de la fila avanzó hacia el borde, se inclinó y colocó el bulto sobre la tapa. Luego dio un paso atrás. Un silencio aún más profundo que el anterior cayó sobre el lugar.
Era tan denso que me dolían los oídos. Entonces, una de las figuras más cercanas al pozo levantó lentamente las manos y retiró la manta. Me preparé para ver algo grotesco, pero lo que vi fue peor, no había nada. Ni un objeto, ni una persona, ni un resto. El bulto estaba hueco, como si solo hubiera sido una forma vacía envuelta en tela. Sin embargo, el pozo reaccionó. La tapa empezó a vibrar, y un sonido grave, como un suspiro, escapó de las profundidades. El aire se volvió más frío, y sentí una presión en el pecho, como si algo invisible intentara tirar de mí hacia abajo. Las figuras permanecían inmóviles, pero giraron lentamente sus cabezas hacia donde yo estaba escondido. No podían verme, y aún así, todas me miraban. No recuerdo decidir moverme. Mis pies comenzaron a retroceder solos, pero algo en el aire me mantenía anclado al claro. El sonido grave del pozo creció, hasta convertirse en un pulso rítmico que parecía acompasarse con mi propio corazón. Las figuras encapuchadas se abrieron para dejar un pasillo directo hacia el centro. Nadie habló, pero en mi mente escuché una invitación clara. Baja. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas respondieron en sentido contrario. Sentía la mirada invisible de cada uno atravesando la tela de su capucha. Cuando estuve junto al borde, la tapa de madera se deslizó sola, revelando una oscuridad líquida, densa como tinta. Me incliné, por un segundo, creí ver reflejado mi propio rostro. No el que conocía, sino uno envejecido, marchito, con los ojos hundidos y la piel gris. Y detrás de esa imagen, algo se movió. Algo que imitaba mi forma, pero que no era yo. La figura más alta se colocó a mi lado y me entregó la manta negra. Comprendí, sin que nadie me lo explicara, que algún día tendría que cargar con un bulto igual y caminar hasta aquí. Que algún día estaría en su lugar, completando el círculo. El pulso del pozo se aceleró. Me quedé paralizado, esperando que me empujaran, pero no lo hicieron. En cambio, todos comenzaron a retroceder lentamente hacia el sendero, de espaldas, sin dejar de mirarme. Cuando parpadeé, estaba solo en el claro. El pozo estaba cubierto de nuevo, el bosque mudo. El camino hacia el pueblo parecía más largo, más oscuro. Regresé a la posada sin saber si había pasado una hora o un día entero. La dueña no me dijo nada al verme entrar, pero antes de subir las escaleras murmuró: «Ahora ya sabe a dónde van. Y sabe que volverán por usted». Esa fue mi última noche en Baldoro. Pero todas las madrugadas, en sueños, escucho pasos sincronizados acercándose, cada vez más cerca. Llegué a San Bretó a principios de otoño, buscando un lugar tranquilo donde retomar mi oficio. La panadería del pueblo había estado cerrada casi un año, desde que su dueño anterior, un hombre mayor llamado Julián, se retiró de forma repentina. El local estaba en buen estado, y el alquiler era razonable, así que acepté sin pensarlo demasiado. El lugar tenía un horno de piedra enorme, paredes con aroma a levadura antigua y un mostrador de madera pulida. Al revisar la trastienda, encontré una libreta vieja con recetas escritas a mano. En la última página, en letra temblorosa, había una nota que no era una receta. Nunca abras antes de las 5. No importa cuánto insistan. No importa quién sea. Pensé que era una broma o alguna superstición local, así que no le di importancia. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Me levantaba a las 4:30 para encender el horno y preparar el pan del día. Pero una madrugada, mientras amasaba la primera tanda, escuché golpes suaves en la puerta principal. Eran las 4:10. Me asomé por la ventana y vi a una mujer mayor, envuelta en un chal oscuro, mirándome con insistencia. No parecía peligrosa, solo ansiosa. Me hizo un gesto pidiéndome que le abriera. Recordé la nota de Julián, pero me pareció absurdo no atender a una clienta tan inofensiva. Sin embargo, cuando me acerqué, noté algo extraño. La mujer no tenía vaho en la respiración, a pesar del frío. Y sus ojos parecían demasiado fijos, como si no parpadeara. Me quedé quieto detrás del cristal, y después de unos segundos, la mujer giró lentamente la cabeza hacia un lado, como si hubiera escuchado algo detrás de mí. Luego se marchó sin decir palabra. Ese día vendí bien, pero la imagen de esa mirada sin parpadeo me persiguió todo el día. Y lo peor fue que la noche siguiente, a la misma hora, escuché golpes en la puerta otra vez. La segunda noche, los golpes llegaron incluso antes, a las 4 en punto. Esta vez eran más secos, rítmicos,
como si quien estuviera al otro lado golpeara con los nudillos contra la madera de forma medida, paciente. Me asomé de nuevo, esperando encontrar a la misma mujer del día anterior. No estaba. En su lugar había un hombre alto, con un sombrero de ala ancha que ocultaba gran parte de su rostro. Llevaba un abrigo largo y gastado. No se movía, no se acercaba al cristal, solo permanecía inmóvil frente a la puerta. Un impulso extraño me llevó a dar un paso hacia la cerradura, pero en cuanto mis dedos tocaron el cerrojo, sentí un frío intenso recorrerme el brazo, como si el metal estuviera helado. Entonces escuché, nítido, un susurro junto a mi oído. «No abras». Me giré bruscamente, pero no había nadie en la trastienda. Cuando volví a mirar al hombre, ya no estaba. Esa mañana, mientras abría a la hora habitual, vi pasar a una mujer que vivía en la casa de enfrente. Le pregunté si conocía a alguien alto, con sombrero, que pudiera haber pasado por allí de madrugada. Se me quedó mirando en silencio y luego negó lentamente. Antes de marcharse, dijo: «Si empieza a oler a pan antes de que cante el gallo, ellos vendrán». Siempre. No quise preguntar quiénes eran ellos. Las noches siguientes se repitió el mismo patrón: golpes en la puerta, a veces suaves, a veces tan fuertes que parecían a punto de romper la madera. Y cada vez era alguien distinto. Una anciana de pie con la cabeza ladeada. Un niño de pie en mitad de la calle, sin moverse. Un grupo de 3 personas, juntas, mirándome fijamente sin pestañear. Siempre antes de las 5. Siempre pidiendo pan sin decir una sola palabra. Y cada vez, me costaba más ignorarlos. La tensión empezó a afectarme. No dormía bien, y cuando lo hacía soñaba con rostros pegados al cristal, observándome desde la oscuridad, golpeando suavemente el vidrio con uñas demasiado largas. Una tarde, después de cerrar, decidí visitar a Julián, el antiguo panadero. Había escuchado que vivía en las afueras del pueblo, en una pequeña casa rodeada de huertos. Al llegar, lo encontré sentado en el porche, con las manos sobre una manta y la mirada perdida. «Usted debe ser el nuevo», dijo sin que yo me presentara. «Ya los ha visto, ¿verdad?». Sentí un escalofrío. No intenté fingir ignorancia. Julián suspiró, como si llevara tiempo esperando esa conversación. Me contó que las primeras semanas de su trabajo habían sido tranquilas, hasta que una noche decidió abrir temprano para atender a una mujer que pedía pan. «No era pan lo que querían», susurró, mirando hacia los árboles. «Una vez que les abres, ya no puedes cerrar». Dijo que, después de aquella madrugada, empezaron a llegar más, cada día a una hora más temprana. No hablaban, pero el aroma del pan recién hecho parecía atraerlos como un hilo invisible. «Se llevan algo contigo cuando aceptas venderles», continuó. «No sé si es el alma, la voz o la voluntad, pero te quedas vacío». Me mostró su brazo derecho. La piel estaba pálida y marchita, como si la sangre no circulara. «Yo cerré antes de que fuera demasiado tarde», añadió. «Pero ellos siguen viniendo, esperando que el nuevo cometa el mismo error». Salí de su casa con una sensación de opresión en el pecho. Esa noche, mientras preparaba la masa, juraría que escuché voces detrás de la puerta, repitiendo mi nombre con un tono dulce, casi familiar. Y por primera vez, sentí un impulso casi irresistible de abrir. Esa noche no apagué las luces de la panadería. Me quedé junto al horno, viendo cómo el pan crecía, dorándose lentamente. El aire estaba impregnado del aroma tibio y dulce que tantas veces había asociado con seguridad y hogar, pero ahora me parecía un cebo tendido para algo que esperaba afuera. A las 4 menos 5 comenzaron los golpes. No suaves, no rítmicos. Eran violentos, como si alguien quisiera arrancar la puerta de cuajo. El sonido no venía solo. Entre cada golpe, se escuchaban risas infantiles, voces graves y un murmullo continuo que parecía provenir de muchas bocas hablando al mismo tiempo. Me acerqué a la ventana y vi una multitud reunida frente al local. Rostros conocidos del pueblo, y otros que no había visto jamás. Todos inmóviles, mirando hacia adentro. La anciana del primer día, el hombre del sombrero, el niño solo, todos mezclados. «Solo un poco», dijo una voz en mi cabeza, tan clara como si estuviera a mi lado. «Solo un pan, y podrás dormir tranquilo». El cerrojo estaba a un paso. Y mis manos temblaban. Recordé la advertencia de Julián, el brazo marchito, su mirada vacía. Di un paso atrás. Pero fue entonces cuando escuché otro sonido, distinto a los golpes, un suave arañazo en la puerta trasera, el acceso de servicio que daba al callejón.
Me giré lentamente y vi, a través del cristal esmerilado, una sombra delgada, alargada, inclinada hacia la madera. No se movía, pero su silueta era tan alta que rozaba el marco de la puerta. En ese instante lo supe, aunque no abriera, seguirían viniendo. Y cada noche serían más. Apagué las luces, me escondí en la trastienda y recé para que amaneciera rápido. El amanecer llegó, pero no en silencio. Cuando abrí los ojos, había una barra de pan recién horneada sobre el mostrador, y yo no recordaba haberla hecho. Llegué a Villaseca en pleno invierno, para pasar unos días en casa de un primo lejano que apenas conocía. Era un pueblo pequeño, con calles estrechas y un silencio que, más que tranquilidad, transmitía expectación. El primer día, mientras recorría la plaza, vi algo que me llamó la atención. En el centro, donde normalmente habría una fuente o un banco, se alzaba un pozo antiguo. Estaba tapiado con gruesos bloques de piedra, unidos por cemento fresco. No tenía cuerda, ni cubo, ni ningún signo de uso reciente. Me acerqué a leer la placa oxidada a un lado, pero estaba tan desgastada que solo alcancé a distinguir una palabra: voces. Un anciano que barría frente a una tienda me observaba. Cuando le pregunté por el pozo, se limitó a negar con la cabeza. Está cerrado por algo, dijo al fin. Y es mejor no tentar a lo que vive ahí abajo. No me dio más explicaciones, pero aquella noche, durante la cena, mi primo me contó lo que él sabía. El pozo siempre había devuelto el eco de las palabras de quien se asomara, como un juego inocente. Sin embargo, había ocasiones en que la respuesta no era un eco, sino una frase nueva, pronunciada con la misma voz de la persona que hablaba, pero diciendo cosas que no recordaba haber pensado. Según él, después de una de esas respuestas, varias personas del pueblo comenzaron a comportarse de forma extraña, como si fueran otra versión de sí mismos. Me reí, pensando que era solo una leyenda para asustar forasteros, pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo inquietante, una voz susurrando mi nombre, y parecía venir de la plaza. Me levanté de la cama con la sensación de que si no comprobaba lo que había escuchado, no podría dormir. La casa estaba en silencio, y un aire helado se colaba por las rendijas de las ventanas. Tomé una linterna y salí a la calle. La plaza estaba vacía, iluminada solo por la luz amarillenta de una farola. El pozo tapiado proyectaba una sombra larga sobre el empedrado. Me acerqué con cautela, sintiendo como el frío se hacía más intenso a cada paso. Me quedé frente a las piedras que sellaban la boca del pozo. Por un momento dudé. Luego, inclinándome hacia la ranura más ancha entre dos bloques, dije en voz baja: ¿Hola? Al instante, mi propia voz respondió, idéntica, con un simple ¿Hola? Sonreí con nerviosismo. Era solo un eco, como decía la historia. Decidí probar de nuevo. ¿Quién eres? La respuesta llegó, pero no fue inmediata. Hubo un silencio largo, como si algo allá abajo estuviera pensando. Y entonces escuché, con mi misma voz: tú. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que retroceder. Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie me observaba. El eco no debía poder inventar palabras, y mucho menos responder con sentido. Me marché intentando convencerme de que había imaginado todo, pero mientras regresaba a la casa, volví a escuchar mi voz, muy cerca, susurrando junto a mi oído: no te vayas todavía. Me giré bruscamente. La plaza seguía vacía. A la mañana siguiente, la inquietud me seguía pesando en el pecho. No quería admitirlo, pero había algo hipnótico en aquel pozo. Esa voz, mi voz, pero no mía, me había dejado con una sensación de vacío en el estómago. Decidí volver, esta vez con el móvil preparado para grabar. No le dije nada a mi primo, prefería que pensara que aún estaba durmiendo. Eran las 6 de la mañana y la plaza estaba cubierta por una niebla fina. El pozo parecía más oscuro que la noche anterior, como si la piedra absorbiera la poca luz que quedaba. Coloqué el teléfono cerca de la rendija y, con la voz más firme que pude, pregunté: ¿qué quieres de mí? Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que esa vez no habría respuesta. Entonces, mi voz emergió de la profundidad, pero con un tono distinto, más lento, más arrastrado. Volver. Mi pulso se aceleró. No sabía qué significaba, pero antes de que pudiera formular otra pregunta, la voz continuó: ¿recuerdas el cuchillo? Sentí un frío que nada tenía que ver con la temperatura. Nadie en este pueblo conocía mi pasado, y mucho menos aquel episodio del que nunca hablaba,
un accidente doméstico de mi infancia que me había dejado una cicatriz en el costado. Me quedé inmóvil, con la piel erizada, mientras la voz añadió: aún está donde lo dejaste. La grabación seguía corriendo. Guardé el móvil con manos temblorosas y me alejé del pozo, pero juraría que mientras me iba, escuché un susurro cada vez más bajo. Vuelve, vuelve, vuelve. No pude dejar de pensar en lo que había dicho la voz. Esa noche, mientras todos dormían, fui al viejo cobertizo de mi primo y encontré una palanca oxidada. No sé si lo hice por curiosidad, miedo o un impulso que no era del todo mío, pero volví a la plaza decidido a retirar una de las piedras del pozo. La niebla era tan densa que apenas distinguía los contornos de las casas. Cuando llegué, el silencio era absoluto, como si el aire mismo contuviera la respiración. Me arrodillé frente al pozo y empecé a trabajar la piedra más suelta. Costó, pero finalmente cedió. Un aliento helado salió de la rendija abierta, tan frío que me nubló la vista. Me incliné para mirar. Allá abajo, no había oscuridad total, una luz grisácea iluminaba la silueta de alguien o algo. Era como mirarme en un espejo distorsionado. Mi rostro, pero más pálido, los ojos hundidos y una sonrisa que nunca había hecho. Sabía que volverías, dijo mi voz desde las profundidades. Y ahora, es mi turno. Antes de que pudiera apartarme, unas manos idénticas a las mías se aferraron al borde y tiraron hacia arriba. El frío me atravesó, paralizándome. No recuerdo haber soltado la palanca, pero cuando volví en mí, estaba de pie junto al pozo, mirando mi propio cuerpo ahí abajo, sonriéndome desde la oscuridad. La piedra volvió a encajar sola, sellando la abertura. La plaza amaneció tranquila, y desde entonces, la gente dice que un forastero vive en la casa de mi primo, aunque nadie lo ha visto abrir las ventanas. Y a veces, por las noches, alguien escucha un golpecito desde dentro del pozo. Llegué a San Roque del Alba por una cuestión de trabajo. Debía fotografiar el casco antiguo para un catálogo turístico. Era un pueblo pequeño, pero sus calles empedradas y fachadas encaladas tenían un encanto que parecía detenido en el tiempo. Mientras revisaba un plano antiguo que me había dado el ayuntamiento, me llamó la atención una calle que no aparecía en el mapa moderno, Calle de la Bruma. Pregunté por ella a una mujer que barría la entrada de su casa, pero me miró como si hubiera dicho algo indebido. Aquí no hay ninguna calle con ese nombre, respondió secamente, y se metió dentro. Pensé que quizás era un nombre en desuso y seguí con mi recorrido. Sin embargo, al doblar una esquina, allí estaba, un estrecho callejón empedrado, flanqueado por casas antiguas con puertas cerradas y balcones de hierro oxidado. Sobre la entrada, una placa de piedra muy gastada aún dejaba ver el nombre, Calle de la Bruma. El aire era más frío allí. Mientras avanzaba, noté que mis pasos resonaban de forma extraña, como si el sonido se absorbiera antes de rebotar en las paredes. No había señales de vida, ni ropa tendida, ni el más mínimo murmullo. Llegué hasta el final. Cuando me giré para salir, no vi la plaza de la que venía, sino otra calle, igual de desierta y silenciosa, que no recordaba haber visto antes. Avancé con paso rápido, intentando convencerme de que era yo quien había tomado un desvío equivocado. Sin embargo, cuanto más caminaba, más se repetía la misma escena, fachadas idénticas, ventanas cerradas, balcones oxidados y un silencio denso que me presionaba los oídos. Decidí girar de nuevo, pero la calle cambió otra vez. Ahora, las casas estaban más deterioradas, algunas puertas se tambaleaban en sus bisagras, y las paredes parecían manchadas de humedad negra. El aire estaba impregnado de un olor rancio, como a madera podrida mezclada con algo más, un aroma dulce y metálico que me hizo pensar en sangre vieja. Me detuve al oír un sonido a mi espalda, pasos. No eran los míos. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Saqué el móvil para usar el GPS, pero la pantalla mostraba algo imposible, un punto rojo fijo en medio de un espacio en blanco, sin calles ni coordenadas. El frío se intensificó y noté algo nuevo. Todas las ventanas estaban ahora entornadas, y desde algunas de ellas me parecía ver sombras quietas, observándome. Decidí correr hacia el primer cruce, con la esperanza de encontrar una salida. Al llegar, me topé con un cartel oxidado clavado en la pared, Calle de la Bruma. Era el mismo lugar por el que había entrado, pero no recordaba haber dado la vuelta. Me quedé inmóvil, intentando procesar lo que veía. Era la misma placa, el mismo empedrado, pero algo en las casas había cambiado de nuevo.
Las fachadas estaban más agrietadas, y por debajo de la pintura descascarada parecía asomar un material oscuro, casi orgánico, como si la piedra estuviera cubierta de algo vivo. Un movimiento en el borde de mi visión me hizo girar la cabeza. En un balcón, detrás de las rejas oxidadas, había una figura. Era alta y delgada, cubierta con una tela gris que caía hasta el suelo. No tenía rostro visible, pero su postura me transmitía la certeza de que me estaba mirando. Di un paso hacia atrás y sentí que algo me rozaba la nuca, un aliento frío. Me giré bruscamente y no vi a nadie, pero el olor dulzón se intensificó. Seguí avanzando, intentando no perder el control, pero cada pocos metros había otra figura en una ventana, en un umbral, quieta, siempre cubierta por esa tela gris. No se movían, pero tampoco parpadeaban. Aceleré el paso. Entonces escuché un sonido metálico que venía de todas partes, el tintineo de llaves. Primero suave, luego más fuerte, hasta que parecía resonar dentro de mi cabeza. Me tapé los oídos y corrí hacia el final de la calle, pero al llegar me encontré con algo peor. Todas esas figuras habían desaparecido de las ventanas, y ahora estaban alineadas a ambos lados del camino, inmóviles, formando un pasillo hacia la oscuridad. El pasillo de figuras cubiertas con telas grises parecía interminable. Permanecían de pie, sin moverse, pero sentía que me observaban desde detrás de ese velo apagado. Intenté retroceder, pero al girarme vi que la calle por la que había venido ya no estaba. Solo había más figuras, cerrando el camino tras de mí. No me quedaba otra opción que seguir adelante. A cada paso, el tintineo de llaves se volvía más fuerte. Algunas figuras comenzaron a inclinar la cabeza lentamente, como si estuvieran aprobando mi avance. Otras extendieron sus manos, largas y huesudas, que sostenían pequeños objetos metálicos. Al final de la calle, me encontré con una puerta negra, enorme, que parecía no pertenecer a ninguna de las casas. Una figura más alta que el resto estaba allí, inmóvil, con una llave en la mano. Sin pronunciar palabra, me la entregó. Al tocarla, sentí un frío insoportable que me recorrió la columna. La puerta se abrió sola, mostrando un interior completamente negro, sin suelo visible, como si fuera un vacío infinito. Un empujón invisible me obligó a dar un paso dentro. La puerta se cerró detrás de mí y el tintineo cesó. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en la plaza principal de San Roque del Alba, bajo el sol de la tarde. Todo parecía normal, salvo por un detalle: en mi bolsillo, la llave seguía allí. Al buscar después la calle de la Bruma en el mapa moderno, encontré algo nuevo: un estrecho callejón marcado con un punto rojo, y mi nombre escrito al lado. Llegué al pueblo de Santa Aurelia de la Sierra a finales de septiembre, cuando las nubes empezaban a cubrir el cielo y el viento tenía ese filo de humedad que anunciaba el otoño. Me había tomado una semana libre para descansar del trabajo y, sobre todo, de la ciudad. El ruido, el tráfico, las miradas que no se cruzan, necesitaba aire fresco y un lugar donde el tiempo pareciera ir más despacio. Me hospedé en una pequeña casa rural regentada por una viuda llamada Dolores, que tenía esa calidez medida de quien es amable, pero sabe guardar distancia. Desde la ventana de mi habitación veía las callejuelas empedradas y un campanario al que parecía faltarle un trozo de cruz en la cima. La primera mañana, mientras caminaba por el centro, noté un olor inconfundible: tierra mojada. Era intenso, como si hubiera llovido hacía apenas unos minutos, pero el cielo estaba despejado y el empedrado seco. Me detuve para olfatear el aire. El aroma era tan real que podía imaginarme el barro bajo mis botas. Seguí el rastro sin pensarlo mucho, avanzando entre calles cada vez más estrechas. El olor se hacía más fuerte, más húmedo, hasta que encontré una bocacalle tan angosta que apenas cabía una persona. No había placa con nombre, y las paredes, cubiertas de musgo, parecían cerrarse hacia arriba. Al adentrarme, el aire se volvió más fresco y cargado. Podía oír un goteo lejano, aunque no había canalones ni fuentes a la vista. Caminé unos 20 metros hasta llegar a un recodo en el que el empedrado estaba cubierto de manchas oscuras, como si allí siempre quedara húmedo. El olor era ahora tan penetrante que me mareaba. Y entonces lo vi: una puerta de madera vieja, hinchada por la humedad, con una cerradura enorme y oxidada. Sobre ella, pintado con letras apenas legibles, un número, 0. Lo más extraño era que, en cuanto me detuve frente a la puerta, el olor de tierra mojada se detuvo de golpe. Volví sobre mis pasos, algo intranquilo.
El aire fuera de esa calleja parecía más ligero, menos opresivo, y el olor a tierra mojada desapareció como si jamás hubiera existido. Aún así, la sensación de humedad persistía en mi ropa, como si hubiera atravesado una llovizna invisible. De camino a la casa rural, decidí preguntar a un hombre mayor que estaba sentado en un banco junto a la plaza. Vestía boina y un abrigo grueso a pesar del clima templado. Le describí la calle, angosta, con paredes llenas de musgo, una puerta numerada con un 0. Su reacción fue inmediata, sus ojos se entornaron y su mandíbula se tensó. Aquí no hay ninguna calle así, dijo, sin apartar la mirada del suelo. Y luego, como para zanjar el asunto, usted se habrá confundido. No insistí, pero su tono me confirmó que sí sabía de qué le hablaba. Más tarde, durante la cena, mencioné casualmente a Dolores que había estado explorando y que había encontrado una calle extraña. Ella, que hasta ese momento sonreía y hablaba animada, dejó de mover la cuchara y me observó con atención. ¿Qué olor tenía?, preguntó. Su pregunta me desconcertó. Le dije la verdad, que olía a tierra mojada, intensa, como después de una tormenta. Dolores apartó la mirada y se santiguó. No vuelva ahí, me dijo. Y si llega a olerlo otra vez, dé la vuelta sin mirar atrás. Intenté sacarle más información, pero se limitó a decir que hay sitios que no quieren ser encontrados y que esa calle, si es que estaba donde yo decía, llevaba décadas cerrada. Esa noche me costó dormir. No dejaba de pensar en el número 0 pintado en la puerta. ¿Era el número de la casa o significaba otra cosa? Me repetí que solo era una vieja calle abandonada, pero al cerrar los ojos juraría que aún sentía el olor húmedo pegado a mi piel. Al amanecer, el pueblo estaba envuelto en una calma extraña. No había casi nadie en las calles y las campanas del campanario permanecían mudas. Me dije que iba a pasar el día explorando los alrededores, pero a medida que caminaba, un aroma conocido comenzó a colarse entre los olores de leña y pan recién hecho, tierra mojada. No era tan intenso como la primera vez, pero suficiente para que mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Mis pies giraron por instinto, siguiendo el rastro, y en pocos minutos estaba de nuevo en la entrada de esa calle sin nombre. Solo que no era igual. El musgo en las paredes se había extendido, cubriendo incluso parte del empedrado, y en lugar del goteo lejano que recordaba, ahora se oía un sonido grave, profundo, como un latido. La luz parecía más tenue, como si el sol no pudiera filtrarse del todo allí dentro. Me obligué a avanzar. Los 20 metros hasta la puerta se sintieron más largos, y mientras caminaba, noté que las piedras bajo mis pies estaban blandas, casi esponjosas. Me agaché y toqué una de ellas, estaba húmeda y tibia. La puerta seguía allí, con el número 0 pintado, pero había algo distinto, la madera estaba menos podrida, como si se hubiera regenerado. Incluso la cerradura, antes cubierta de óxido, ahora estaba limpia y con un brillo metálico. Me acerqué, sin saber por qué, apoyé la oreja en la superficie. Fue entonces cuando lo escuché, voces. Susurros apagados, superpuestos, como si varias personas hablaran al mismo tiempo en un idioma que no conocía. Retrocedí de golpe, con el corazón acelerado. El olor a tierra mojada se volvió insoportable, como si me estuviera ahogando en él. Y entonces, detrás de la puerta, escuché algo que sí entendí, claro y nítido. Ya casi es hora. Me marché sin mirar atrás, pero durante todo el día tuve la sensación de que, si regresaba, la puerta estaría más abierta. La noche llegó más rápido de lo que esperaba. La casa rural estaba en silencio cuando me levanté, incapaz de descansar. El olor a tierra mojada volvía a ser intenso en la habitación, como si se filtrara por las paredes. Decidí que debía saber qué había detrás de esa puerta, aunque fuera peligroso. Tomé una linterna y salí sin hacer ruido, la humedad del aire envolviéndome como una manta fría. Al llegar a la calle sin nombre, la luz de la linterna temblaba mientras iluminaba las paredes cubiertas de musgo y el suelo blando. La puerta con el número 0 estaba ahora entreabierta, dejando escapar un resplandor débil, amarillento. Con el pulso acelerado, empujé lentamente. La puerta cedió sin resistencia, revelando un pasadizo oscuro y estrecho que descendía en espiral hacia lo desconocido. El olor a tierra mojada era insoportable, más fuerte que nunca. Desciendo con cuidado, apoyándome en las paredes húmedas. El eco de mis pasos se pierde en la oscuridad, y siento que algo me observa desde la penumbra. Al final de la escalera, llego a una cámara subterránea. En el centro, un pozo antiguo de piedra brilla bajo una luz tenue. El agua está quieta,
pero refleja algo más allá de la superficie. Imágenes de personas que he visto en el pueblo, sus rostros distorsionados y sin vida. Escucho un susurro que proviene del pozo. Los que huelen a tierra mojada vuelven, y el pueblo nunca olvida. Una sombra emerge del agua, avanzando hacia mí. Siento una presión que me empuja hacia el pozo, y la humedad se convierte en frío que me cala hasta los huesos. Intento retroceder, pero mis piernas no responden. La sombra me rodea, y al mirarla, comprendo que es la esencia misma del pueblo, una memoria que reclama a quienes intentan olvidar su pasado. El olor a tierra mojada llena mis pulmones mientras soy absorbido por el pozo, convirtiéndome en parte de ese recuerdo eterno. Hay cosas que uno nunca espera encontrar cuando se muda a un lugar nuevo. Uno anticipa problemas con el internet, vecinos entrometidos, humedad en las paredes. Lo que no espera es terminar mirando por la ventana, en plena madrugada, observando cómo decenas de personas caminan por la calle en completo silencio, aunque el pueblo esté oficialmente deshabitado. Llegué a ese lugar por una razón muy simple: escapar. Después de un par de años que preferiría olvidar, rupturas, despidos, problemas de salud, me encontré con una pequeña herencia de un tío lejano al que apenas conocí. Entre lo que dejó, figuraba una propiedad en un pueblo llamado Valcarrizo. En teoría, no era más que una casona en ruinas, pero las fotos que me mandó el notario mostraban algo habitable. Piedra antigua, ventanas altas, rodeada de monte bajo. No tenía mucho que perder, así que empaqué lo poco que me quedaba y me fui. El viaje fue largo, cruzando carreteras comarcales, pistas sin asfaltar y finalmente un camino entre pinares. Al llegar, la primera impresión fue de aislamiento absoluto. No había tiendas, ni gasolineras, ni coches aparcados. Apenas una docena de casas de piedra repartidas en torno a una iglesia central y una plaza polvorienta. Según el cartel a la entrada del pueblo, el lugar celebraba anualmente la romería de los ausentes el 14 de septiembre. A mí no me sonaba de nada. Una tradición local, supuse. La casa estaba en mejores condiciones de lo que temía. Había humedad, claro, pero también muebles cubiertos por sábanas, vajilla antigua y una chimenea que aún olía a madera quemada. Me instalé con la idea de pasar allí unos meses mientras encontraba algún trabajo remoto o, al menos, algo de estabilidad mental. No esperaba compañía, y durante los primeros días, no la tuve. Salía a caminar por el pueblo y rara vez veía a alguien. A lo sumo, un anciano sentado a la sombra de la iglesia, una mujer colgando ropa con la mirada baja, un perro viejo que nunca ladraba. No había niños, ni bicicletas, ni música. Era como vivir en una foto antigua, suspendido en el tiempo. Y sin embargo, no me sentía solo. Esa era la primera contradicción. Era como si alguien más caminara conmigo cuando salía. Como si detrás de cada puerta hubiera un ojo espiando. No con hostilidad, sino con una especie de curiosidad contenida. Nadie me hablaba, pero todos parecían estar esperando que yo dijera algo primero. Como si no supieran si me correspondía estar allí, todavía. La primera semana pasó sin incidentes. Comía lo que había traído, calentaba café en una vieja hornilla de gas, y trataba de dormir bien. Pero ya al tercer o cuarto día, empecé a notar un murmullo constante durante las noches. No era un sonido definido, sino más bien una vibración. Como si el pueblo entero tuviera un leve zumbido de fondo que solo se activaba después del anochecer. Una noche, decidí salir a caminar bajo la luna. Pensé que quizá me ayudaría a dormir. Di un paseo corto por la plaza, escuchando solo mis pasos sobre la gravilla. Cuando pasé frente a la iglesia, noté que las puertas estaban entreabiertas. No pensé que eso tuviera nada de extraño hasta que miré dentro. Había velas encendidas. No muchas. Solo unas cuantas, colocadas cuidadosamente sobre el altar. Las bancas estaban vacías, y no había rastro de nadie dentro. Me quedé mirando desde el umbral, sin atreverme a entrar. Una corriente de aire me acarició la nuca, y sin saber por qué, supe que no debía cruzar ese umbral. Al día siguiente, decidí preguntar a la única persona que me había devuelto el saludo alguna vez, un anciano llamado Roberto, que vivía en una casita a las afueras. Le pregunté por la iglesia, por las velas, por la romería del cartel. Me miró durante varios segundos sin decir nada. Luego dijo, con una voz casi ceremonial, que el pueblo celebraba cada año la romería en honor a los que se habían ido, pero no del todo. No supe qué responder. Fingí una sonrisa y agradecí la información,
pero no pude dejar de pensar en cómo había dicho esa frase. No los que murieron, sino los que se habían ido, pero no del todo. Los días se acortaban. El 14 de septiembre se acercaba. Y con él, algo más. Empecé a notar detalles que antes no estaban. Huellas de barro en la entrada de mi casa, aunque yo no había salido. Olor a incienso en el pasillo. Una puerta interior que dejaba abierta y aparecía cerrada. Nada que pudiera probar. Nada concreto. Solo pequeñas grietas en la normalidad. La noche del 13, me costó dormir. Me sentía observado. No con miedo, exactamente. Era más como si estuviera a punto de asistir a algo importante, y aún no hubiera entendido qué papel me tocaba jugar. A las 3:33 de la madrugada, algo me despertó. No un ruido, sino el silencio absoluto. Como si todo sonido hubiera sido aspirado del mundo. Abrí los ojos, y vi que por la ventana se filtraba una luz tenue. No de farolas, no de la luna. Era más, dorada. Me levanté, crucé la casa en silencio y abrí las contraventanas. Entonces los vi. Por la calle principal del pueblo, caminaban decenas de personas. Hombres y mujeres de todas las edades, en procesión. Iban descalzos, vestidos con ropa antigua, portando velas encendidas y flores secas. Caminaban con paso lento, sin decir palabra, todos mirando al frente. Nadie dirigía la marcha, pero todos sabían hacia dónde ir. La iglesia. Una tras otra, las figuras iban entrando al templo. Lo extraño, lo más aterrador, en realidad, fue darme cuenta de que no eran personas vivas. No estaban descompuestas, ni eran fantasmas transparentes. Pero había algo errado. Como si los cuerpos no se movieran con naturalidad. Como si las rodillas se flexionaran en ángulos equivocados, o los cuellos giraran más de lo necesario. Como si alguien imitara lo humano con torpeza, con ensayo. Sentí que no debía estar mirando. Y justo cuando estaba por cerrar la ventana, una de las figuras se detuvo en seco. Se giró hacia mí. Y me reconoció. No sé cuánto tiempo pasó desde que esa figura se detuvo frente a mi ventana. Tal vez unos segundos. Tal vez una eternidad. Lo único que recuerdo con claridad es que, en el instante en que me reconoció, porque no tengo duda de que fue eso lo que ocurrió, sentí que algo se deslizaba por dentro de mi cuerpo. Como una hebra fría que descendía por mi columna vertebral y se enroscaba en mi estómago. No era miedo, o al menos no un miedo común. Era la certeza de que había sido visto por algo que no debería poder ver. La figura no hizo ningún gesto. No levantó la mano, no habló, no sonrió. Solo me observó. Y luego siguió caminando. Yo cerré las contraventanas de golpe, atranqué la puerta de mi habitación, apagué todas las luces y me quedé en la cama con los ojos abiertos, envuelto en mantas aunque hacía calor. Afuera, los pasos continuaban, con ese ritmo hipnótico, como si el pueblo entero respirara al compás de una procesión invisible. No dormí. Amaneció gris, con una niebla espesa pegada al suelo. Bajé con cautela, sin saber si debía salir de casa o quedarme encerrado. La calle parecía más vacía que nunca. Caminé hasta la iglesia, con la misma mezcla de curiosidad y repulsión con la que uno se acerca a un accidente. Las puertas estaban entreabiertas. Dentro, olía a cera derretida, incienso, y algo más. Algo que me recordó a flores muertas. Los bancos estaban vacíos. En el altar, una decena de velas seguían encendidas. Y sobre el suelo de piedra, había huellas. No de zapatos, sino de pies descalzos, marcados con ceniza. Volví a casa sin encontrar a nadie. Ese día, el pueblo parecía suspendido. Las puertas permanecían cerradas. Ni un saludo. Ni un vistazo. Ni el perro viejo en la esquina. Cuando cayó la noche, lo supe con toda claridad. Era el día de la romería. Esa noche todo fue distinto. La calma habitual fue sustituida por una quietud tensa. Como cuando se apagan los focos antes de que suba el telón. Me asomé por una rendija de la ventana y vi que la plaza estaba completamente iluminada con velas clavadas en el suelo. No había electricidad en el pueblo, al menos no visible, pero ahora brillaban luces cálidas por todas partes. Las casas, la iglesia, el camino hacia el cementerio. Y una vez más, empezaron a llegar. Desde los callejones, desde las sombras entre los árboles, desde las puertas que creí cerradas. Los ausentes. Eran más que la noche anterior. Decenas, tal vez cientos. Todos caminando lentamente hacia el templo, con las cabezas bajas, portando flores, cántaros,
prendas viejas. Algunos llevaban en las manos retratos en blanco y negro. Otros, simplemente cargaban el vacío. Yo observaba en silencio, temiendo que alguno volviera a mirarme. Y entonces lo vi. Era mi tío. El mismo que me había dejado esta casa. Caminaba al final de la procesión, con el mismo sombrero que recordaba vagamente de una foto antigua. Llevaba una maleta en la mano. Tenía los ojos abiertos, pero vacíos. Como si mirara más allá de este mundo. No dudé. Bajé corriendo. Salí a la calle, me mezclé entre las sombras y me acerqué al camino que llevaba a la iglesia. Me escondí tras un muro bajo de piedra. Cuando pasó frente a mí, contuve la respiración. El aire a su alrededor era más frío. Olor a polvo, a madera vieja. A tiempo detenido. Me levanté cuando creí que ya nadie quedaba atrás. Entré en la iglesia. Y allí los vi. A todos. Sentados en los bancos, en silencio. Cientos de figuras. No hablaban. No rezaban. Solo estaban. Y, al fondo, en el altar, una figura alta, vestida con una túnica oscura, con un velo cubriendo el rostro, los observaba. No hacía nada. Solo permanecía allí. Pero su presencia llenaba el aire. Era como una gravedad inversa, como si todo en esa sala se atrajera hacia ella. O hacia eso. Me di la vuelta. Corrí. No recuerdo cómo volví a casa. Cerré la puerta con pestillos que no sabía que existían. Me metí bajo la cama. Como un niño. No salí hasta que la luz del día empezó a filtrarse por las rendijas de la persiana. A la mañana siguiente, el pueblo había vuelto a su ritmo silencioso. Los mismos ancianos paseaban con paso lento. El perro volvía a dormitar bajo el olivo. Nadie parecía recordar nada. O peor aún, nadie quería recordar nada. Intenté hablar con Roberto. Me miró fijamente y dijo que ya estaba hecho. Que ahora el pueblo me conocía. Que la romería me había elegido. Le grité que necesitaba entender. Que había visto a mi tío. Que los muertos caminaban de nuevo por esas calles. Que nadie decía nada. Y él solo dijo una frase, antes de cerrar la puerta en mi cara. Aquí no están muertos. Aquí solo están, en pausa. Desde ese día, algo cambió. No afuera. Dentro de mí. Siento que algo se quedó conmigo. Siento que no estoy solo, aunque nadie más esté en casa. A veces, cuando oscurece, escucho pasos. No dentro. Afuera. Rodeando la casa. Y cada 14 de septiembre, se detienen justo en mi puerta. La siguiente semana la pasé entre dos pensamientos constantes, irme o esperar. Irme significaba aceptar que todo lo que había visto había sido real. Que lo que caminaba por las calles no era fruto del insomnio, ni del aislamiento, ni de un brote mental. Esperar, por otro lado, implicaba abrir la puerta a algo que ya me había rozado. A algo que, de alguna manera, me había elegido. Intenté irme. Lo juro. Cargué una mochila con lo justo y seguí el camino de tierra que llevaba de regreso a la civilización. Caminé durante horas. Pero cada bifurcación me llevaba de vuelta al mismo lugar. Lo reconocí por los robles, por una cruz de madera vieja junto a un arroyo seco. Di vueltas, tomé rutas distintas. Nada sirvió. El pueblo me devolvía a sí mismo. Volví a casa con el cuerpo agotado y la cabeza rota. Esa noche, abrí un armario del pasillo que hasta entonces había ignorado. Dentro, entre mantas viejas y trastos cubiertos de polvo, encontré algo que no recordaba haber visto antes. Una vela gastada. Una túnica doblada. Y una foto. En la foto, tomada claramente en esa misma casa, aparecía un grupo de personas reunidas alrededor de una mesa. Reconocí a mi tío, más joven. Reconocí también a otros rostros que había visto en la romería. Pero lo que me hizo caer al suelo no fue eso. Yo también estaba en la foto. No una versión parecida. No un rostro familiar. Yo mismo. Con la misma cicatriz en la ceja. La misma marca en la mano. La imagen estaba fechada en 1986. Era imposible. No había nacido aún. Y sin embargo, allí estaba. Pasé horas sentado en el suelo, mirando esa foto. Intentando encontrarle lógica, explicación, sentido. Pero no lo hay. No cuando se trata de este pueblo. No cuando la propia realidad parece maleable, como si Valcarrizo existiera en un pliegue del tiempo. Desde entonces, he vivido aquí como uno más. Nunca se me ha pedido que participe en la romería. Pero tampoco se me ha permitido ignorarla. Cada año,
Cuando llega el 14 de septiembre, mi casa aparece rodeada de pequeñas velas encendidas. No las coloco yo. Nunca escucho cuando las ponen. Pero ahí están, siempre al anochecer. Y cuando cae la medianoche, los pasos comienzan de nuevo. Ahora los observo desde la ventana, sin esconderme. A veces veo a gente que reconozco. Gente que ya no debería estar aquí. O incluso gente que aún no ha muerto. Recuerdo haber visto a un vecino del pueblo que me saludó la mañana anterior, caminando entre los ausentes esa misma noche. Una vez, incluso, me vi a mí mismo. No un reflejo. No un sueño. Yo, caminando al final de la procesión, con los ojos abiertos y vacíos, sujetando la misma foto que ahora tengo guardada en un cajón. Sentí un escalofrío profundo, como si mi cuerpo no me perteneciera del todo. Como si algo dentro de mí estuviera, preparándose. Hace unos días, recibí una carta. Sin remitente. Sin sello. Solo estaba sobre la mesa una mañana cualquiera. La abrí con manos temblorosas. Dentro, una nota escrita con la misma letra que vi en la foto de 1986. La romería no es un homenaje. Es un aviso. Ellos no marchan por los que se han ido. Marchan por los que pronto serán llamados. Abandoné la idea de huir. Ya no quiero huir. Me he dado cuenta de que Valcarrizo no es un lugar en el mundo. Es una puerta. Una que se abre solo para ciertos ojos. Una que, una vez vista, ya no puede olvidarse. Y cuando llegue el próximo 14 de septiembre, dejaré la puerta de casa entreabierta. Quizá esta vez sea mi turno de caminar.